El día de hoy queremos fijar posición oficial como organización política de la Unidad Democrática y como partido que está al lado de la gente, con el pueblo, en los momentos en los que estamos pasando la peor crisis económica, social, que hayamos vivido en nuestra vida republicana. Hoy, lamentablemente, tenemos que ver cómo un país que llegó a tener precios del petróleo por más de $120 el barril y que cuando asumió el poder el gobierno revolucionario, que de revolución tiene nada, tenían una deuda de 30.000 millones de dólares, como en medio de la mayor bonanza petrolera que hayamos tenido en la historia, han quintuplicado nuestra deuda externa, dejando al pueblo venezolano en una situación de pobreza sin precedentes. A un país en el que ningún venezolano puede conseguir fácilmente medicinas, ni siquiera poder hacer un examen a un hijo para poder descartar una enfermedad. En un país donde los niños se acuestan sin comer porque no hay cómo alimentarlos. En un país donde ya suele ser costumbre ver a la gente buscar en la basura lo que puedan conseguir porque no tienen cómo alimentarse. En un país donde la inflación, la hiperinflación a la que hemos llegado, se come el dinero de los bolsillos. Y mientras tanto, Nicolás Maduro anuncia la emisión de nuevos billetes porque ya los anteriores no sirven para comprar absolutamente nada, pero no da ningún tipo de solución para resolver los problemas de los venezolanos. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue empeñado en confrontar y en enfrentar a los venezolanos que piensan distinto y que están luchando para poder tener en Venezuela un país donde haya oportunidades para todos y donde haya plena libertad, donde sea respetada la dignidad del ser humano. Por eso el día de hoy nosotros deploramos que el gobierno nacional, lejos de asumir la responsabilidad en la catástrofe que le está tocando vivir al venezolano como un día a día, a lo único que dedique su tiempo es a perseguir a quienes pensamos distinto, es a tratar de debilitar aún más o de tratar de quitar ya el sesgo que antes ya había de control sobre las decisiones judiciales, al querer de una forma absolutamente arbitraria enjuiciar y perseguir al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Lo ocurrido la semana pasada en una reunión de sala plena en la que no se le dio oportunidad ni siquiera a ese diputado de poder ser defendido o de presentarse para defenderse él mismo, sin respetarle su inmunidad parlamentaria, pero además generando una situación de flagrancia que no existía en ningún momento porque Freddy Guevara no ha cometido ningún delito, no es otra cosa que un atentado contra la libertad en Venezuela, contra la libertad de pensamiento y sobre todo contra la única institución legítima que existe en el país, que es la Asamblea Nacional, que es lo que justamente a ellos les preocupa y les duele, porque el mundo entero reconoce a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo que hoy existe en Venezuela, porque fue electo por el pueblo y porque en definitiva todas las decisiones judiciales que se han tomado lo único que intentan es quitarle el poder al pueblo que está representado en sus diputados. Ese ataque es un ataque al Parlamento venezolano, es un ataque a quienes piensan distinto en un país donde la gran mayoría no quiere a Nicolás Maduro y quiere un cambio, y es un ataque a la posibilidad que podamos tener los venezolanos de conseguir a través de la participación ciudadana, del disentimiento y del libre albedrío un cambio en Venezuela. Nosotros queremos hoy solidarizarnos con Freddy Guevara, solidarizarnos con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien está siendo amenazado también por este gobierno, supuestamente por ser culpables de delitos que en todo caso han cometido ellos, porque traición a la patria es que hoy no tengamos cómo pagar una deuda que ellos mismos asumieron y que lamentablemente, por cómo han destruido nuestro aparato productivo, no tienen los ingresos para poder cancelarla. Esta reestructuración de la que ha hablado el gobierno nacional no resuelve ninguno de los problemas que los venezolanos tenemos. Y hoy queremos hacer un llamado de atención al pueblo, a ese pueblo que ve cómo este gobierno utiliza el poder judicial para politizarlo y perseguir a quien piensa distinto, que ha tratado de destruir la vía electoral robándose a través de las irregularidades que ya vimos en el proceso electoral regional el derecho al libre voto de los venezolanos. Decirles que hoy más que nunca
tenemos la obligación de mantenernos firmes, de mantener nuestra ruta para lograr un cambio en un proceso presidencial donde el voto valga y donde la gente decida. Que todas estas amenazas contra Freddy Guevara, esta persecución contra el Parlamento Nacional, tiene que unirnos más a los venezolanos, que no queremos transigir, que no queremos claudicar, que no queremos ver eternizado un gobierno que es el principal responsable del drama que estamos viviendo y que nos obliga a unirnos y a relanzarnos para defender nuestra dignidad y nuestra soberanía, para defender nuestro derecho a vivir en un país donde haya oportunidades y donde haya libertad. Por eso hoy queremos reafirmar el planteamiento que hemos venido haciendo desde la semana pasada, de un relanzamiento de la unidad que permita que juntos podamos luchar por condiciones electorales en los que los venezolanos podamos elegir libremente y en también definiciones estructurales nuestras, como la definición de un candidato presidencial que en el menor tiempo posible pueda ser escogido a través de primarias para poderle mostrar al mundo que los venezolanos estamos listos para derrotar a este gobierno y que no hay amedrentamiento que pueda contra la voluntad de un pueblo que decidió cambiar y que decidió ser libre a pesar de lo que este gobierno pueda hacer. Por eso, nuestra solidaridad con Freddy Guevara, nuestro respaldo a la Asamblea Nacional y nuestra lucha indeclinable para que este país en el menor tiempo posible pueda haber un cambio definitivo a través de un proceso electoral donde se rescaten las condiciones y donde juntos escojamos un candidato presidencial que derrote a Nicolás Maduro, que derrote al hambre en Venezuela, que derrote la miseria que nos ha impuesto y que abra una puerta de esperanza, de fe, de futuro y de progreso para todos los venezolanos. Señor Guanipa, ¿cómo plantear un escenario presidencial tomando en cuenta que hay una instancia que es la Asamblea Nacional Constituyente que si sigue siendo figura en este caso pudiera destituir a ese abanderado presidencial que se escoja para ese momento? Mira, yo creo que un presidente, este es un país que ha sido por cultura presidencialista y el escoger a un presidente en condiciones en las cuales no haya un fraude y la gente pueda votar libremente, es la única oportunidad que hoy tenemos los venezolanos de darle un cambio radical al drama que estamos viviendo. Y un presidente electo por los venezolanos será un presidente que va a estar, por supuesto, va a tener toda la legitimidad constitucional por encima, por cierto, de una asamblea que no es reconocida por el mundo y que no es reconocida por los venezolanos, que fue electa de forma fraudulenta. Pero bueno, ellos dicen que sacaron 5,5 millones de votos en las elecciones regionales y resulta que para la constituyente dicen que ganaron sacaron 8.200.000 votos. Esa fue una asamblea además que se hizo sin la aprobación de un referéndum consultivo. La elección de un presidente le da tanta legitimidad y le da tanta fuerza nacional e internacional que no hay constituyente que pueda contra la decisión del pueblo de elegir un líder para cambiar el drama que estamos viviendo. Porque en el fondo de eso se trata, que este gobierno se olvidó que mientras ellos están cómodos en Miraflores, aquí los venezolanos se están muriendo de hambre y no tienen cómo resolver sus problemas. Y mientras utilizan los cuerpos de seguridad para perseguir a Freddy Guevara y para perseguirnos a los diputados de oposición, la gente está siendo asesinada en las calles y quienes matan y quienes roban no les pasa absolutamente nada, porque los cuerpos de seguridad lo que están es para perseguir a quien piensa distinto. Que mientras Maduro está cómodo en Miraflores, aquí la gente cuando gana un sueldo no le alcanza para comprar absolutamente nada. Y ese es el drama de fondo que nosotros tenemos que entender y por el cual tenemos que luchar para que ese cambio se dé en el menor tiempo posible y sea un cambio definitivo para salir de la crisis de la confrontación a la que nos ha llevado este gobierno y entrar a una situación de entendimiento entre los venezolanos para resolver nuestros problemas y para que nuestros hijos puedan crecer, vivir y morir dignamente en nuestro país. Diputado, ¿cómo sería un relanzamiento de la unidad cuando los principales líderes no están unidos? ¿Y cómo sería en el caso de María Corina Machado, Henry Ramos Ayub y Enrique Capriles, que dijo que no permanecería en la unidad mientras Ramos ya esté allí? Entonces, ¿cómo sería ese escenario? Mira, yo creo que la unidad tiene que ser una unidad de propósito, tiene que ser una unidad de criterios, tiene que ser una unidad de objetivos. Yo creo que el objetivo es lograr un cambio democrático en Venezuela y en ese sentido creo que lo que tenemos que entender todos es que tenemos que respetar al pueblo venezolano y respetar al pueblo venezolano es respetar las decisiones que se han tomado. Aquí hubo un pueblo que decidió que no reconocía esa Asamblea Nacional Constituyente y esos son parteaguas que sin lugar a dudas tienen que llamarnos a la reflexión a todos y a cada uno. Creo que la unidad está ya muy por encima de partidos políticos y la unidad es una unidad de todos los venezolanos. Y creo que tiene que haber tranquilidad
en los venezolanos, porque más allá de las diferencias que puedan haber, si todos estamos convencidos que vamos a concurrir a un proceso primario donde vamos a escoger a un solo candidato, pues ahí se van a contrastar las distintas visiones. Las de aquellos que creen que hay que claudicar frente al poder del gobierno para que ellos sigan gobernando, y las de aquellos que creemos que hay que luchar hasta que ese cambio se dé, porque lo que no podemos nunca es negociar el hambre de los venezolanos, la miseria en la que están viviendo y la situación por la que están pasando. Mientras nosotros tengamos como norte a ese venezolano que sufre, a esa madre que llora porque no consigue medicina, porque no tiene cómo alimentar a su hijo, jamás vamos a abandonar ese camino. Vamos a entender que por muchos sacrificios y mucha persecución que haya, ese pueblo nos va a acompañar. Por lo tanto, la propuesta que hemos hecho de relanzamiento de la unidad no es solamente una ruta donde podamos conseguir condiciones electorales, sino también un camino en el cual los venezolanos podamos escoger libremente a un abanderado presidencial que va a entender perfectamente que siendo electo va a ser electo para defender una política, para defender una postura y para liberar a Venezuela. Por lo tanto, creo que en ese sentido debemos tener tranquilidad. Creo que es hora de que podamos presentar esos proyectos distintos que existen, esas visiones que hay, y que al final sea el pueblo el que escoja cuál es el camino que debe tomar. Pero ¿irían unas elecciones presidenciales por el mismo Consejo Nacional Electoral? Mira, en una dictadura como la que estamos viviendo actualmente, nunca vamos a tener todas las condiciones que quisiéramos tener. Ya en este país tenemos demasiado yendo a elecciones en los que hay un ventajismo vulgar por parte del gobierno nacional. Pero nunca había ocurrido lo que ocurrió en la elección regional. Nunca había pasado que a más de 1 millón de electores se les quitara el derecho de votar en su centro natural y fueran trasladados a otro sitio. Jamás había pasado que se eliminara la tinta indeleble que impedía el voto múltiple. Jamás nos había pasado que 1.200.000 huellas no tuvieran no hicieran el match necesario con las huellas que estaban en los cuadernos electorales. Todo eso que hemos determinado en esta elección nunca antes había pasado. Nunca antes había pasado que habían sustituido actas que había emitido la máquina electoral por números chimbos que se cargaban en la página del CNE, como ocurrió en el caso del Estado Bolívar. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que luchar por condiciones electorales. Tal vez no conseguiremos todas las que deberíamos tener, porque cuando rescatemos la democracia y la libertad, soy de los que creo que vamos a tener que ir a un proceso electoral general para escoger alcaldes, gobernadores, para escoger a verdaderos representantes del pueblo, no los que haya querido escoger este gobierno, no a través de la inhabilitación que sacan del juego el que estaba ganando, no a través de la persecución o a través del desconocimiento como lo que hicieron en el estado Zulia. Y en ese sentido, conseguir mayores condiciones no quiere decir que vayamos a tener todas las condiciones ideales, pero para nosotros es fundamental que podamos tener un proceso electoral en el que, a pesar del ventajismo vulgar de este gobierno, podamos elegir los venezolanos. Porque lo que hoy está ocurriendo es que en las elecciones, después de lo que pasó con la constituyente y la elección regional, es que son elecciones donde la gente no está decidiendo. Y nosotros estamos claros que el gran evento, el gran objetivo es una elección presidencial donde participando todos los venezolanos que estamos pasando necesidad, todos los venezolanos que estamos siendo perseguidos, todos los venezolanos que queremos democracia y libertad, podamos expresarnos y al final se imponga la voluntad del pueblo y no la voluntad de quienes tienen secuestradas las instituciones. Diputado, ¿cómo se logran estas condiciones? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se le exige al gobierno que estas condiciones que hasta ahora pues, han sido... Mira, ahí hay muchas cosas de las que hemos hablado ya, y como ustedes han visto, se está creando y lanzando un frente de distintas organizaciones que nos parece que nuestra ruta en este momento es prepararnos para una elección presidencial. Por eso queremos ratificar que nunca hemos abandonado la ruta electoral, jamás la vamos a abandonar. Lo que queremos más bien es rescatar el voto que el gobierno le ha querido quitar a los venezolanos y prepararnos para enfrentar a Nicolás Maduro electoralmente, pero también con condiciones. Y en ese sentido, pues esta persecución que estamos viendo contra Freddy Guevara, contra Julio Borges, también tiene mucho que ver con la voz que se ha alzado internacionalmente para que podamos tener en Venezuela observación internacional y condiciones mínimas. Condiciones mínimas, por ejemplo, que permitan que podamos auditar bien esos cuadernos electorales. Condiciones mínimas que permitan que la gente vuelva a votar donde siempre ha votado. Condiciones mínimas que permitan que, por ejemplo, no sean los centros de votación puntos rojos en sí mismos. Condiciones mínimas que permitan que podamos volver a la tinta indeleble que garantiza que no pueden votar varias veces quienes en este proceso electoral votaron cientos de veces. Y en ese sentido,
Pues todas estas cosas se han listado, las hemos venido conversando nacional e internacionalmente y por supuesto que vamos a hacer acciones para poder concurrir a un proceso electoral en condiciones distintas a las que estamos concurriendo en este momento. Que haya cronograma electoral. Es que en Venezuela se acabó hasta el cronograma electoral. Resulta que los tipos amanecen un día y te dicen que mañana tienes que inscribir candidato, porque a ellos les da la gana, y que tienes un solo día. Pero entonces tienes un solo día y si tienen problemas ellos para coger los suyos, te alargan una semana, como alargaron la semana pasada la elección en las municipales. Eso no puede ser. Tiene que haber garantías para los que van a participar. No puede ser como ocurrió en las regionales, que tú inscribes un candidato y resulta que lo inhabilitan después de haber sido inscrito estando habilitado. A nosotros nos pasó con 5 candidatos. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata? De luchar para mejorar las condiciones, pero sin lugar a dudas, también que la oposición no espere el juego del gobierno, sino que más bien convoque unas elecciones primarias y que el pueblo venezolano libremente pueda escoger ese líder, ese candidato que unificará a las fuerzas que quieren un cambio en el país, pero que además va a permitir luchar para que esas condiciones se puedan dar. De esas acciones que está hablando, ¿hay alguna que pueda adelantar por un momento? Es que ya hemos hecho varias, no solamente hemos ido al Consejo Nacional Electoral y a las instancias electorales nacionales y a las instancias internacionales, sino que estamos haciendo además una jornada de información al mundo sobre lo que ocurrió. Hemos ido a la Organización de Naciones Unidas, hemos ido a la Organización de Estados Americanos, hemos ido a la Comunidad Europea, hemos ido a distintas instancias y vamos a seguir yendo donde estamos demostrando el fraude que hubo y las condiciones mínimas para que en Venezuela haya un proceso electoral. Que quiero decir lo siguiente. No será un proceso electoral cualquiera. Una elección regional o municipal no reviste la importancia internacional que tiene una elección presidencial. Allí el mundo entero tendrá los ojos puestos sobre Venezuela y el mundo entero estará muy pendiente de lo que va a pasar. Y no va a aceptar el mundo que haya una elección donde no haya condiciones. Vamos voto a voto. Y vamos a dejar que sea la gente la que escoja. Si es que ellos son mayoría, ¿por qué no hacemos elecciones transparentes? ¿Por qué no las hacemos como la gente las quiere? Que es que pueda ir a votar sin presión, sin chantaje, sin que tengan que obligarle una caja de comida, sin que tengan que amenazarlos con su seguridad, sin que tengan que ser atracados, sin que tengan que ver tiros al aire para que la gente no vote, sin ver máquinas que se dañan durante 4 o 5 horas donde los centros son de oposición. Vamos a dejar que la gente se exprese y vamos a respetar al pueblo de Venezuela, que en definitiva es el que tiene que decidir. Muchas gracias a todos. Gracias. Tengo una pregunta sobre el proceso de elecciones municipales. ¿Ustedes han indicado que expulsaría a todos aquellos que se inscribieran? ¿Qué pasa con los militantes que están haciendo campaña por el de los dirigentes que se han inscrito? ¿Ellos también van a ser expulsados del partido? Mira, te agradezco mucho esa pregunta. Nosotros dijimos que no íbamos a participar en este proceso y que no vamos a aceptar tampoco candidatos camuflajeados, que habiéndose inscrito sean candidatos que siguen estando en un partido pero que se inscriben en otra tarjeta. Persona que haya aceptado ser candidato en este proceso electoral deja de participar y deja de militar en Primero Justicia. En ese sentido, hoy mismo la Secretaría de Organización está pasando a ser el proceso administrativo para la salida de todo aquel que haya sido postulado como militante. No pueden utilizarse ni nuestros símbolos partidistas ni nuestras imágenes para poder hacer campaña. Ahora bien, participar o no en un proceso electoral es decisión voluntaria de cada ciudadano y cualquier persona que decida participar o votar en este proceso es su derecho. Nosotros como partido no lo estamos haciendo, pero tampoco vamos a cuestionar que cualquier venezolano quiera participar en un proceso como este. Lo que sí hemos dicho claramente es que nosotros no vamos a engañar al pueblo venezolano y, como dijimos antes en el proceso, hicimos toda una estructura para cuidar el voto de los venezolanos y vimos cómo la trampa fue superior al proceso que nosotros teníamos de defensa del voto, y en este sentido este proceso electoral tiende a profundizar los vicios del anterior, y por eso nosotros lo que hemos decidido es no prestarnos para convalidar un fraude generalizado y prepararnos para el gran evento electoral, que no es otro que el evento presidencial. Por lo tanto, una cosa es quien decida postularse y otra cosa es lo que decida hacer cualquier venezolano durante este proceso. Tiene legítimo derecho a participar o no, y nosotros no vamos a satanizar a quien decida votar en un proceso electoral como este.